La semana pasada terminábamos el libro de Jeremías y nos faltaba ver algunos detalles. Y vamos a ver dos cosas durante esta hora. Vamos a ver primero la formación del libro, cómo se formó este libro y cuál es el estilo literario propio. No me voy a meter demasiado en este tema porque no es nuestro mayor interés, pero algunas cosas sí nos interesan, ¿no? Ya sabemos que es un libro que no está cronológicamente ordenado, em, que hay escritos en prosa, en verso, hay momentos en donde el autor habla en primera persona y otros momentos en donde habla en tercera persona. Hay textos narrativos y hay oráculos. Ahora, yo me quiero sentar esto, ¿no? Estos mensajes, estos oráculos, ¿qué son? ¿No? Cuando dicen oráculo del Señor, ¿quién se acuerda qué significa cuando en un libro aparece oráculo del Señor? Es el mensaje que el Señor le dio al profeta para que lo dijeras al pueblo. Exactamente, es como esas palabras comunican, lo que comunican esas palabras son atribuidas directamente a Dios. O sea, Dios dijo esto. Oráculo del Señor es como, y Dios habló y dijo esto, ¿no? Aunque lo está diciendo a través del profeta. Pero cuando se pone esa connotación oráculo del Señor, es porque esas palabras se atribuyen solemnemente a Dios mismo. Entonces son palabras de extremada importancia. Digamos, quien hace exégesis, estudios bíblicos hacia profundidad y quiere interpretar un libro, una forma de interpretar sería cuáles son los oráculos de este libro, como para entender cuáles son los mensajes centrales que Dios dijo, o sea, cuáles son las intervenciones que Dios hizo a través de este libro, ¿no? Luego, bueno, como les decía, no sigue un orden cronológico, ni tampoco hay una lógica narrativa, ¿no? Fíjense que saltamos de la introducción de los oráculos a unos textos biográficos, a los oráculos de las naciones, entonces está como desordenado, ¿no? Entonces es importante que a la hora de leer el libro lo entendamos como una colección de recuerdos unidos por un hilo. Y yo les pregunto, es difícil definir cuál es el hilo. El hilo, lo que podemos definir, y es lo que vamos a hacer después, es los mensajes centrales. Ahora, el hilo, que hay un hilo conductor, es difícil definir el hilo conductor de Jeremías. Un acontecimiento importante, no a nivel teológico, sino a nivel de comprensión del libro, es el capítulo 36 que nos habla de esta primera redacción del libro. El libro parece que se redactó una primera vez, ¿se acuerdan? Y que el rey de turno lo quema, lo destruye. Y luego se escribe eh, un segundo libro, que es el mismo, es como la copia, y se dice que ahora, en ese mismo capítulo 36, que ahora que se escribe de nuevo el libro, se le añaden otras cosas, ¿no? Entonces se sabe que, digamos, la versión número 2 es enriquecida, ¿no? La versión uno era más breve que la versión 2 que es la definitiva, ¿no? El texto bíblico, este texto se le atribuye a Baruc. Este es un amigo y colaborador de Jeremías. En algunos lugares nos va a aparecer como el secretario de Jeremías, ya lo sabemos. Y de hecho sabemos que Baruc también escribe su propio libro que se titula Baruc, ¿no? Que no lo hemos visto. Pero que el corpus jeremiano, ¿se acuerdan de cuáles son los tres libros que pertenecen al corpus? ¿Quién se acuerda? Que hemos visto solo uno. Jeremías, Lamentaciones y Baruch. Perfecto. Jeremías, Lamentaciones y Baruc es parte del corpus jeremiano, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver esos dos libros después de terminar con Jeremías. Em, Se cree que perdón, que Baruc fue el que terminó de escribir el libro de Jeremías en total, ¿no? Y que esto nos puede dar a entender por qué hay pasajes que aparecen en tercera persona. ¿No? Porque Baruch está diciendo esto y luego cuando cita en primera persona son textos que él como que eh, toma directamente de Jeremías, ¿no? Jeremías se los dicta o toma directamente de Jeremías. Bien, leyendo el libro podemos ver quién es Jeremías o cómo es, ¿no? Em, Nos hace pensar diferentes, podemos hacer como un compendio de todos los textos, de todo el texto, sacando características principales. Es una persona con una personalidad fuerte, ¿sí? Es una persona que ama la vida, que es profundamente sensible a los requerimientos divinos,
y también profundamente sensible al desmoronamiento moral que existe en Judá y en las demás naciones. O sea, es un hombre sensible, es un hombre que, y sensible no quiere decir como que a veces la connotación que le damos como negativa de una persona como que eh, medio nostálgica, medio centrada en sí misma, sino una persona que percibe, que es capaz, está como con todos sus sentidos abiertos y es capaz de darse cuenta de lo que sucede a su alrededor. Una persona empática, diríamos hoy, ¿no? Empática, pero no solo en el sentido de te entiendo, sino que percibe lo que está sucediendo a su alrededor. También es una persona que se sabe expresar con imágenes dramáticas para darse a entender, pero también es apasionado y dulce. Y todo esto eh, nos lleva como a entender a Jeremías muy distante de este personaje que a veces la tradición judía había hablado de este Jeremías como una persona más bien retraído, temeroso, indeciso, encerrado en sí mismo. Y al contrario, el texto mismo cuando lo leemos nos presenta una figura fuerte, una figura que no teme comprometerse, una figura que no teme poner en riesgo su vida con tal de hacer lo que le parecía justo o lo que sentía que Dios le estaba pidiendo. Y la relación con Dios, así como muchos profetas, y esto es lo lindo a la hora de nosotros mismos dejarnos guiar de cómo podemos llevar una relación con Dios, los profetas, y en este caso Jeremías, desplegaba una relación con Dios llena de emotividad, llena de emotividad, llena de ardor y pasión, pero llena también de enojo cuando tenía que enojarse, pero basado siempre en una fe profunda. Había un vínculo real entre Dios y Jeremías. Tenía dudas, experimentaba desánimos, y esto lo hablaba con Dios y lo confrontaba, pero siempre lo que permanecía en él era la fe fuerte y la capacidad de reaccionar para seguir el camino que Dios le había trazado, como refleja muchas de sus confesiones que fuimos viendo, ¿no? Jeremías no dejaba de expresar toda su perplejidad a Dios, pero esto no hacía que él dejara de caminar por el camino de Dios. Y esto es algo que tenemos que aprender de los profetas, porque claro que podemos quejarnos con Dios, claro que podemos pelearle, claro que podemos decir, estoy cansado, ¿no? ¿Qué hacía Santa Teresa de Jesús? Le decía, en un momento que estuvo enojada con él, con Dios, le dijo, con razón tienes tan pocos amigos, ¿no? Si así nos tratas, ¿no? Se enojaba, ¿no? Y esto no hacía que Santa Teresa dejara de amar a Dios. Lo amaba con todo su corazón. Jeremías igual. Pero esto hace real la relación con Dios, no formal, no ritualista. Voy, me persigno, hago así, así, pero en realidad no tengo ningún vínculo con Dios. Me puedo enojar, puedo llorar con Él, puedo frustrarme, puedo decir, no entiendo por qué has hecho esto conmigo, por qué me llamas a este lugar, a hacer esto en este momento de mi vida, no lo entiendo, pero eso no me aleja de Dios, sino que incluso me puede acercar a Él. Y esto es algo que nos enseñan los profetas, a tener una relación real con Dios, real. Y por eso la misma Santa Teresa nos dice que en el momento de la oración nos llevemos tal y como estamos. Estoy enojada, preséntate enojada a Dios. No aparques tu enojo y entonces reces tu rosario fingiendo demencia. No, llévate tal y como estás. Y de hecho, si estás triste, pues vete a Getsemaní con Jesús, que está también triste y que tampoco quiere aceptar la voluntad del Padre. Y ahí te vas a unir al corazón de Dios. Estoy feliz, me voy con Jesús al momento donde bendijo al Padre porque eran los niños los que podían entender el mensaje. Y entonces el Evangelio se hace 3D. No en cambio, ni idea, estoy triste, entonces me voy a rezar con las bodas de Caná. Y no conecta nada con cómo estoy yo, con quién, con lo que estoy atravesando.
Entonces, tengo que llevarme como estoy, con mis emociones, con todo lo que soy, así como hacían los profetas. Bien, con esto creo que es suficiente sobre el tema del estilo literario y del profeta y demás. Y vamos a entrarle al tema que nos interesa, que es el mensaje teológico. ¿Sí? Recuérdense que yo soy muy repetitiva porque me parece que hay cosas que son importantes de fijar. Y recuérdense siempre que, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Tenemos que estar así. 73, Bien. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 46, ¿Y el Nuevo? 27. Bien. En fuego. Muy bien. Cada libro busca revelarnos el rostro de Dios. Algo del rostro de Dios. Dios se quiere revelar, se quiere dar a conocer. El mensaje teológico es precisamente esto. ¿Qué nos revela Dios de sí mismo con este libro de Jeremías? ¿Qué nos revela? Y así, antes de que yo les explique nada, ¿qué temas les parecieron como interesantes o importantes a nivel teológico, ¿no? A nivel de revelación, no a nivel histórico, no a nivel político, ni cultural, sino a nivel del mensaje de quién es Dios? ¿Qué cosas se acuerdan o creen que son importantes de este libro? Como que para mí se me hace que este es un libro en donde se ve que Dios se enoja, pero al mismo tiempo siempre está dispuesto a perdonarnos. O sea, siempre o como que discute con los profetas, ¿no? O sea, como con Moisés y con Jeremías y dale Bien, chance y siempre es, pues, le gana el amor, pues. bien. Un tema central, muy bien, Mari Carmen, es el amor de Dios. Y que de hecho tiene esas dos características. Ese enojarse, pero enojarse ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué Dios se enoja? Esto es mera introducción, ¿eh? Luego lo voy a dar sistemático. Pero ¿por qué Dios se enoja? Porque su pueblo se convierte en la idolatría. La falta de Ok, fe. quiero más. ¿Por qué tú te enojas con tu hijo cuando fue a 300 kilómetros por hora y se estampilló y se... ¿Por Faltamos qué a te... la Por alianza. No, desobediencia. Desobediencia. faltamos a la alianza. El Sí, templo, pero conéctense con el amor. y en el templo cuando lo ofenden al Padre y sigue toda la miércoles. Sí, Lo pero conéctense traicionamos. con el amor. Porque A no fue ver, fiel. Lo Fue fiel. traicionamos. Porque no fue fiel con nosotros. Porque quiere que su hijo esté bien, ¿no? bien. Porque ama a su hijo. Quiere que no lo quiere, no quiere que esté en el hospital con todos sus huesos rotos. El enojo es una manifestación del amor. Quiere que el hijo esté bien. Quiere que el hijo sea feliz. Y a veces uno, solo a través del enojo, el hijo reacciona. Dios no es como nosotros que perdemos la paciencia y nos enojamos, sino que Él reacciona con enojo por nuestro bien, para que nos convirtamos. Pero entonces el amor tiene esta doble componente, ¿no? Esta componente del enojo, pero para que te conviertas, siempre es para perdonarte. Siempre es porque te ama, porque le importas, porque no le da igual tu vida. Imagínate que tu hijo llegue y se estampe porque fue a 180 kilómetros y tú llegues y bueno, me da igual. Ya se curará, ya. ¿Lo amas? No. O lloras o te enojas, pero hay una reacción en ti. Dios, porque es impasible, es decir, no tiene estas emociones pasionales que nosotros tenemos, pero es impasible, es una propiedad divina, pero es compasivo. Por lo tanto, Él comparte con nosotros nuestro padecimiento. Y ahí, en ese compadecerse, cuando nosotros sufrimos, Él sufre.
Nena. Es que de las características más lindas que me parece que tiene Dios y que se reflejan acá en Jeremías es lo que tú dices, que es compasivo y misericordioso, porque sí lo vemos durante todo el tiempo que así como se enoja, así consuela. Ujú, Cuando en el capítulo 33 dice, clama a mí, yo te responderé. ujú, Entonces se ve la misericordia infinita en todas las líneas, ¿no? Y ese amor infinito que él tiene y lo que tú dices, él no quiere que se pierda el pueblo y él no quiere que vayamos por el abismo. Él siempre ujú, quiere mantenernos apapachados. ujú. Muy bien. ¿Qué otro tema les sonó durante la lectura del libro de Jeremías? ¿Algún otro tema que les haya saltado aparte del amor de Dios? Otra cosa que también me salta es como la gente le pide mucho a Jeremías, ¿no? O sea, como Sí, que lo quieren escuchar y al mismo tiempo no lo escuchan, no le hacen caso a lo que les dice, ¿no? Entonces me llama la atención como también nosotros siempre queremos escuchar, siempre queremos oír una plática, siempre, y a veces no, no. O sea, somos muy así como ellos eran muy testarudos. ujú. Sí, sí, este libro manifiesta bueno, casi todo el Antiguo Testamento manifiesta con bastante evidencia la testarudez del ser humano, ¿no? De ¿Y cómo somos reiterativos. A ver, cómo compensa el buen actuar? ¿Sabes? ¿cómo? Como que A ver, hace, bueno, que a Baruch le, ¿sabes? Le compensa por todo lo que sacrifica y todo lo que, igual al que, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero ahí, sí, hay otro, ahorita yo tampoco me acuerdo, pero sé a lo que te estás refiriendo. Sí, eso sería otra componente del amor, ¿no? Como que no le es indiferente cuando alguien le responde con amor, ¿no? Em, Pero de nuevo, recuérdense que siempre la dinámica es que el pecado tiene intrínsecamente en sí la consecuencia, ¿no? O sea, cuando tú pecas, y bueno, igual el buen obrar, ¿no? El buen obrar, porque estamos bien hechos. Dios en sí mismo, o sea, el buen obrar te deja una buena sensación interior, hay como una recompensa en el buen obrar. No es como quien dice, es que yo hago esto porque a mí me hace bien, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto Dios nos hizo así, para que esto te haga bien, te hace bien cuando tú haces el bien. Luego después uno tiene que purificar eso y no solo hacer el bien por esa razón, ¿no? Pero Dios permite como que ese movimiento intrínseco del acto mismo, ¿no? Tanto del pecado, que resulta un mal para ti mismo, muerte para ti mismo, y luego el bien que resulta en vida para ti mismo, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere decir? No. A mí me llamó la atención cuando hablábamos de Jeremías, lo escuchaba, ¿verdad? Que siempre fue muy valiente y Mm, muy crudo para hablar. Y lo mencionaba ahorita una de las hermanas, de que pues todos querían escucharlo, pero luego a la hora de escuchar ciertas verdades tan rígidas, pues como que no le querían hacer caso, porque queremos escuchar lo que queremos oír y a conveniencia de nosotros, ¿verdad? Pero no queremos ajustarnos a las reglas o a las leyes divinas, más que nada. Entonces, Jeremías, Jeremías era como que muy preciso y duro y a la cabeza, mm, tupía, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que en todas las épocas lo hemos vivido y mm, como que no nos gusta que nos confronten, pero pues tenemos que entenderlo y ser conscientes de que ese es el amor de Dios precisamente porque es por mm. nuestro bien. Así es. Yo Gracias. recuerdo, ahorita me recuerdo de Jeremías, lo sensible, la sensibilidad que tiene Jeremías para ver en las cosas el mensaje de Dios, para ver en los ejemplos, como el ejemplo de la vasija, del cinturón, del herrero, del que está haciendo la vasija de barro. O sea, cómo tiene él esa sensibilidad para ver en esos acontecimientos el mensaje de Dios. O sea, Sí, la sensibilidad que él tiene para ver en esas cosas tan naturales y tan cruciales para uno, ver cómo el mensaje de Dios
le está hablando, pues. O sea, eso me llama la atención de Jeremías, su sensibilidad en ver en lo cotidiano la voz de Dios. Excelente. Bueno, de hecho, ese es el punto, más que el punto, a partir de ahí arranca, ¿no? Este mensaje teológico, porque en el fondo el libro de Jeremías está impregnado de una interpretación continua de los acontecimientos históricos de la vida, normales, a la luz de la fe en Dios, ¿no? Él todo lo lee, todo lo que ocurre, lo lee a la luz de la fe en Dios, ¿no? Todo. Está la vasija de barro, está el cinturón de lino, ¿no? Tantos eventos que Jeremías es capaz de leer. Era lo que hacía, de hecho, eh, pues los cristianos en los primeros siglos, ¿no? O sea, todo lo leían a la luz de Dios. Y había gente que incluso como que pensaba que exageraban un poco, ¿no? Y hay gente que de repente conocemos muy espiritual, y no estamos hablando de un espiritualismo vacío, ¿no? Que todo es como, sí, no sé, pasó un viento y entonces ahí está el Espíritu Santo, ¿no? No estamos hablando de una superstición, estamos hablando de personas que son capaces de darse cuenta que pueden estar viendo una película y que Dios les está hablando atrás de esta película, ¿no? Que hay algo que toca su corazón porque están abiertos, están porosos, ¿no? Este término que les dije que me gustaba mucho, ¿no? Estar poroso al obrar de Dios, bueno, este libro está impregnado de esa interpretación continua de todos los acontecimientos a la luz de la fe en Dios, tanto la vida económica, política, social, a nivel personal, a nivel colectivo, son objeto de valoraciones inspiradas, hechas con la convicción de que Dios está hablando a través de esto, de que la voluntad de Dios se nos manifiesta a través de esto, a través de este acontecimiento, a través de esta situación. El primer puesto, sin duda, en este libro lo ocupa la religión, pero no entendida como una serie de cultos o una serie de ritos, sino como una adhesión a la voluntad de Dios. Y ojo, porque nosotros vivimos muchas veces nuestra fe como una serie de actos de culto. A cierta edad hago un sacramento, luego el otro, luego me la paso la vida entera yendo a misa los domingos, me confieso cada cierto tiempo, voy al trido pascual, bueno, ciertas cositas, actos de culto aislados de un espíritu, una actitud permanente de adhesión a la voluntad de Dios. Un espíritu de discernimiento que pregunta, Señor, ¿tú qué quieres de mí hoy? Hoy. No, bueno, yo sé lo que Dios quiere de mí, que yo vaya a misa los domingos. No. Entonces, el libro de Jeremías nos muestra esto. La religión no son actos de culto, sino que es esta relación, este vínculo íntimo con Dios y la búsqueda de esta adhesión de la voluntad. Imagino que conocen esta famosa frase de Benedicto XVI, que la cita en Deus Carita Est, que es una encíclica que el Papa escribe al inicio, creo que sí, creo que al inicio de su pontificado, el Papa Benedicto XVI, y dice una frase, bueno, muy, muy conocida, que se las quiero leer. De hecho, se las recomiendo que la lean completa. Aquí está. Dice así: hemos creído en el amor de Dios. Esta es una expresión de la Sagrada Escritura. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un horizonte nuevo a la vida y con ello una orientación decisiva. No somos cristianos porque celebramos una serie de cultos, sino porque nos encontramos con una persona, con Jesucristo, y tenemos un vínculo vivo con Él, tan vivo que yo quiero hacer lo que Él quiera de mí. Porque yo confío plenamente que lo que Él quiera de mí es lo mejor para mí, porque Él me conoce mejor que yo a mí mismo. Es, en expresión de San Agustín, más íntimo que mi propia intimidad. Es más íntimo a mí que mi propia intimidad.
Él habita dentro de mí. Entonces Él, que es mi creador, Él sabe qué es lo mejor para mí. Y yo por eso confío en Él. Pero solo confío en quien tengo un vínculo. Si no tengo un vínculo, no confío. No me adhiero a la voluntad de alguien que no confía, al menos que me esté obligando y me va a matar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se nos muestra. Y esta adhesión a la voluntad de Dios se nos manifiesta en las elecciones concretas de la vida, no en, no sé, en que de repente en una situación delicada donde mi familia necesita dinero y me están ofreciendo algo corrupto, yo digo, no. Ahí es donde se prueba. Se prueba que cuando está todo el mundo reunido el domingo, la familia, y yo voy a caer como un pesado plomo y decir que voy a misa, se prueba cuando digo, perdón, tengo que irme. Son en esos momentos de vida concreta, de momentos concretos, ¿no? Y de hecho lo dice aquí mismo en Jeremías, capítulo 7 versículo 5. Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones, si juzgáis rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotáis al forastero, al huérfano, a la viuda, si no derramáis sangre, todas son acciones concretas de adhesión a la voluntad de Dios. Si no seguís a dioses extranjeros, entonces habitaré con vosotros en este lugar. O sea, un poco muestra con tus obras concretas que tu voluntad está firmemente adherida a la de Dios, ¿no? Jeremías 7:5, del 5 al 11, leí nada más el 5 y el comienzo del 6. Bien, entonces hay 4 ejes principales en los cuales se nos muestra, se puede resumir, perdón, el mensaje teológico de Jeremías, ¿sí? El primero de estos ejes es el tema de la nueva alianza. La nueva alianza. ¿Cuál era la alianza que Dios había establecido? A ver si alguien se acuerda de cuál ha sido el caminito de la alianza desde el Génesis. Pues la que hizo con Abraham, ¿Bien? y Que luego cómo fue. Tierra y ¿Qué le descendencia. prometió? ¿Qué le Tierra y prometió? descendencia. tierra y descendencia, Tierra y descendencia. A cambio de su que fidelidad. Pero Fidelidad. De Dios le obediencia. ofreció, claro, que él fuese su Dios, ¿no? Que el Dios de Abraham fuese Dios y que Dios eh, iba a hacer de Abraham su pueblo, ¿no? Entonces, con Abraham, bueno, primero podríamos decir que hubo una alianza con Adán, ¿no? En el momento de la creación. Luego una con Noé, en el momento que se iba a destruir el mundo, porque ya se había corrompido absolutamente, y Dios le dice, no, haré alianza contigo. ¿Cuál fue el signo de esa alianza? ¿Cuál fue el símbolo? El arco iris, El ¿sí? arco iris. Luego, ¿cuál vino? Abraham, ¿no? Ujú. ¿Y cuál fue la alianza? Hizo varios momentos de alianza, ¿se acuerdan? Sí, le Isaac, prometió, Isaac, ajá, lo la Isaac. descendencia. ¿Qué Ajá. otra? Una muy significativa que yo siempre explico, la de los animales. Que El descuartiza a los sacrificio. animales. Bien, la de que descuartiza a los animales. ¿Y quién pasa por en medio de los animales? ¿Los dos? Corderos. No. No, Solo Dios pasa por ahí. Solo Dios, Abraham no pasa. ¿Se acuerdan? Que esto sí. simboliza que Dios es el que pone su carne al asador en esa alianza y sabe que Abraham, figura del hombre, va a fallar, ¿no? En esa alianza. Perfecto. Luego, ¿qué otra alianza hace? Más adelante. Un personaje importante en la Biblia. Moisés. ¿Qué? Bien, Moisés. Y más adelante, Con David, no. David, muy bien. ¿Qué le promete a David? Que de su descendencia vendrá el rey, pues de su descendencia saldrá eh, El Salvador. El ajá, Mesías, Bien, sí, el Salvador. perfecto, perfecto. Pero Moisés, la alianza, la de los 10 mandamientos.
Perfecto, ¿no? Que ya, digamos, se tipifica la alianza, ¿no? Se ponen los 10 mandamientos. Perfecto. La de David, no se olviden, está en 2 Samuel, capítulo 7, ¿no? Muy importante esta alianza, ¿sí? Bien, esta es la alianza, pero la simbología de toda esta alianza, digamos, hablamos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la simbología típica? Tipo, ¿qué es lo que primero se nos viene hacia la mente rápido? Tipo, ¿qué es lo que simboliza esta alianza? Si yo les digo en el Nuevo Testamento, cuál es la forma de la alianza? Jesús, Jesús. la cruz, Sí, pero ¿qué? No, es la la... resurrección, ¿no? O sea que Bien, el misterio pascual, que se queda sacramentado en la Eucaristía. Y en el Ujú. Antiguo Testamento, ¿cuál es la forma de la alianza? El Cordero, Los los 10 10 mandamientos. mandamientos. Los 10 mandamientos, las tablas, ¿no? Las tablas de la ley, ¿sí? Que están en el Pero arca de la Marí, alianza, ¿sí? Que es lo que dices en eso de cuando, permanece en el Ya va, arca de ya la va. alianza, Espérame, ¿no? espérame. ¿Leila? sí, estás diciendo que ahorita los 4 ejes es la nueva alianza, pero Por más bien eso. sería la antigua alianza porque estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Espera, es que toda esta explicación la estoy dando para entender qué es eso de la nueva alianza, porque entonces, ¿cuál era la alianza? ¿Bien? Entonces, vamos a quedarnos ahí ahorita, hago el hilo. Nena. Sí, no, estaba pensando en eso, en el arca de la alianza, Ujú. que es donde están las tablas de la ley. Exactamente. O sea, la forma Esa donde es se una con... simbología, el arca, ¿no? Es una simbología también de la alianza del pueblo con Dios. Así es la presencia viva de Dios en medio de ellos, pero digamos que la forma en la que se concreta es los 10 mandamientos, ¿no? En las tablas. Ujú. Entonces, esta es la alianza que ellos conocían hasta ese nuevo momento, perdón, hasta ese momento. Entonces, ¿qué es esto de la nueva alianza? ¿Por qué se le denomina nueva alianza? Entonces, vámonos a Jeremías 31:31. Quien primero lo encuentre, me lo lea, por favor. 31 al 34. Yo acá lo encontré, Dale, pero no es la misma Biblia que la tuya, ¿eh? ¿No dale, importa? dale. No, entendemos más o menos. Bueno, llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande. Oráculo del Señor, porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. ¿Sigo? No, hasta ahí está bien. Entonces, yo les pregunto primero, ¿de qué alianza está hablando antes? De como que no es como la alianza que hice con sus padres. ¿Qué alianza? ¿De qué momento está hablando? Cuando lo sacó de Egipto, ¿no? Moisés, Perfecto, perfecto. ¿Qué es la Pascua? ¿Se acuerdan? La Pascua, ellos salen de Egipto, las jambas con sangre del cordero, todo esto, salen de Egipto y al poco rato llegan al Sinaí, en el Sinaí, todo esto como un gran evento, ¿no? La Pascua y luego reciben a los 50 días eh, la ley, las tablas de la ley. la ley, ¿no? El Sinaí, las tablas de la ley. Entonces, está hablando de esto y entonces en cierto modo parece como contrapuesta a esta nueva alianza, pero en realidad el contenido de la alianza no iba a ser distinta, sino qué era lo que iba a ser distinto, qué podemos sacar del texto. Que la ley le van a tener en el corazón, no como en Eso, el exterior.
Exacto. Ya no iba a venir del exterior la ley, como algo impuesto desde afuera, sino que el modo en que ellos iban a percibir la ley ya no iba a ser como una imposición, sino como una necesidad, como algo de dentro, algo que ya venía como un anhelo interior, como una forma en que estamos configurados interiormente. ¿Qué significa esto? Que la motivación para ser fiel a Dios no me va a venir desde afuera por un castigo, sino desde dentro. Ya no voy a necesitar de un mediador como la ley, sino que va a venir desde adentro. ¿Y qué es ese desde adentro del cual va a venir? ¿Qué es lo que recibimos nosotros? Bien, ahí leí labios. La comunión. El Espíritu Santo. Ujú. Y de hecho, no por nada, de casualidad, el Sinaí, ¿no? La fiesta de Pentecostés, para los judíos ya existía esa fiesta. Porque recuérdense, cuando leemos el Hecho de los Apóstoles, y llegó la fiesta de Pentecostés y los apóstoles estaban reunidos todos juntos, ya había entonces una fiesta de Pentecostés para los judíos. Ya existía esa fiesta. No, no fue que a partir del cristianismo existió. ¿Y qué se celebraba en Pentecostés si no había venido el Espíritu Santo? ¿Qué celebraban los judíos en Pentecostés? Eso, que habían recibido la alianza de Moisés, las tablas de la ley después de 50 días de haber Exactamente. estado. Y entonces esas tablas, que eran una piedra donde estaba escrito la ley, la nueva ley, ¿cuál iba a ser? La El que se Espíritu recibía a través Santo. del La Espíritu que Santo. recibíamos ahora en Pentecostés cuando recibimos el Espíritu Santo. Si la antigua ley era la Pascua judía, la nueva ley, ¿cuál iba a ser? Fue la Pascua de Jesús. La Pentecostés. Pascua de Jesús, donde él iba a ser el Cordero. ¿Ven? ¿Qué significa esto? Que a Dios le gusta jugar a los paralelismos. No. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Qué hace el Antiguo Testamento? Pues es que es un tiempo de preparación y así es toda, ¿verdad? La pedagogía de Dios. Bien, es un tiempo de donde Dios es pedagogo, nos está preparando. Está preparando al hombre ¿para qué? ¿Para qué está preparando? Para la Para venida de la venida de Jesucristo. Cristo. Perfecto, pero ¿qué significa la venida de Cristo para el hombre? El Salvación. encuentro. Para estar Redención. listos para poder volver a estar como en el, ¿cómo se llama? En el jardín del Paraíso. Edén y poder volver a estar en comunión Para ser con hijos. Dios y poder Bien, llegar para al ser cielo. hijos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que Conversión. Dios en todo el Antiguo Testamento está preparando nuestra carne para hacerla capaz de recibir ¿a quién? A Jesús. A Dios. Al Espíritu Santo y a Dios. A A los tres. Dios. Para que Dios More en pueda venir a nosotros. nuestra carne y nosotros, no solo en la humanidad de Cristo se une Dios y lo humano, sino que nuestra carne, el paradigma es si un ser humano lo recibió, ya todos los seres humanos somos capaces de recibir la plenitud de Dios. Y de ahí viene la divinización. Entonces, todo el Antiguo Testamento Dios está preparando nuestra carne para hacerla capaz de recibir a Dios. Qué fuerte, ¿no? Entonces, esta nueva ley vendría desde adentro, habría una motivación interna, ya no externa, por contrición, por alguien que me viene y me obliga, sino porque yo quiero, porque respondo. No necesito de alguien que me venga y me recuerde la ley, que me señale. Esto lo va a profundizar mucho San Pablo. Cuando algún día lleguemos a San Pablo lo veremos, ¿no? San Pablo va a decir ya, nosotros no necesitamos una ley que nos señale y nos diga lo que tenemos que hacer, porque nosotros queremos vivirlo, pero no porque, entonces no necesitamos ley y nosotros ya vivimos a lo loco, no necesitamos ley. No, no, no se refiere a eso. Se refiere a que ya vivimos espontáneamente desde adentro, según la voluntad de Dios. Entonces, esta nueva situación es acompañada por el perdón de los pecados, cosa que en la antigüedad
Los pecados no eran perdonados. Recuérdense que solo los pecados menores eran perdonados el día de la expiación. Los pecados grandes no eran perdonados, pero en este caso ahora sí va a ser perdonados. Y entonces, de este modo, se realizará el verdadero fin por el que Dios había ofrecido la alianza en el Sinaí, hacer de su pueblo, hacer de Israel su pueblo y ser él su único Dios. Jesucristo, vámonos un momento a Mateo 26, 28. Pues es la conversación que tuvo en chino con la pobre samaritana. Mateo 26, 28, ¿qué dice? Y alguien vaya buscando Lucas 22, 20, por favor. A ver, yo te leo 26, 20. Dale, 26, ¿qué, Mari? 28. Les A ver. aseguro, 26, 28, Sí. les aseguro que desde A ver, ahora, espérame, nena. Nena, búscame tú, Lucas. Leila me va a leer la de Mateo. A ver. Ok. Leila, Dice, bebed todos porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. perfecto, hasta ahí. Esta es mi sangre de la alianza. De nuevo, relaciona sangre con alianza. Pero ahora su sangre y con una alianza. ¿Quién tiene Lucas 22, 20? Y a otra persona que me vaya buscando 1 Corintios 11, 25. 1 Corintios 11, 25. ¿Alguien tiene Lucas 22, 20? yo, Sí, nena. Lucas 22, 20, dice, luego tomó el pan, ese es 19. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. La nueva alianza. La nueva alianza. ¿Qué dijo Jeremías en el versículo 31, 31? Ya llegan días en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Vámonos a 1 Corintios 11, 25. ¿Alguien lo tiene? Sí, acá lo tengo. Dale. Corintios 11, 25. 25. Por supuesto que para el Señor la mujer no existe sin hombre. ¿Está bien ahí? A ver, 1 Corintios 11, 25. La primera de Corintios. Yo Claro, lo tengo. Sí. Lizzy, ¿lo tienes? yo creo que es esa, pero no sé. A ver. ¿La tiene otro? Dígalo, a ver. Corintios 1, 11, 25. No, Sí, no, Primera de no, sigan mi Corintios. ejemplo. ¿Será eso? Primera de No. Corintios. Primera 11, de 25. Corintios. Yo lo 11, tengo. 25, yo A lo ver, tengo. nena. Nena, dale. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Perfecto, de nuevo. Entonces, en el momento de la institución de la Eucaristía, Jesús alude a esta profecía como la realización de esta nueva alianza de la cual nos había hablado Jeremías. Vámonos un momento a a Hebreos, carta a los Hebreos 8, 8 al 12. Y la cita de Lucas, aquí me están preguntando, es 22, 20. Hebreos 8, del 8 al 12. ¿Alguien la tiene? Aquí está. Sí. Hebreos 8, Del 8 al 12. del 8 al 12. Uy, uy, uy. Pero les reprocho. Pero es un reproche el que Dios les hace cuando dice, vienen días, dice el Señor, en que yo haré con el pueblo de Israel y de Judá una alianza nueva.
no como la alianza que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos no fueron fieles a mi alianza y por eso los rechacé, dice el Señor. Pero esta es la alianza que yo haré con el pueblo de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pausa. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A Nadie ver, tendrá ya hasta que ahí, instruir a su vecino. hasta ahí, ¿qué le suena? ¿Qué está haciendo? Pues esa nueva alianza, Claro, pero que donde está está dándole, citando exactamente a Jeremías, así es. hablando en el contexto de que esa nueva alianza había sido establecida por Jesús con su sangre. Si leemos Hebreos 9:15, dice, por esta razón es mediador de la alianza nueva. Está hablando de Jesús antes, ¿no? Bueno, si quieren lo leemos del versículo 13, 9:13. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, ¿se acuerdan, no? Los machos cabríos que se ofrecían. ¿De qué está hablando? De la ceniza de una becerra. ¿Se acuerdan? No. El becerro de oro que hizo Moisés y les Lo hizo beber, tumbó. ¿se acuerdan? Que les Lo hizo volvió beber. ceniza y se lo hizo tomar. Exacto. Y aquí, en la carta de los Hebreos, está remitiendo a eso para decirles, esos eventos, si antes esa sangre, esos eventos limpiaban externamente a las personas que habían cometido pecado, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para que demos culto al Dios vivo. Por esta razón es mediador, ¿quién? Cristo, de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. La herencia eterna porque en Cristo llegamos a ser hijos. Perdón, me alargué, pero voy a terminar esta idea. Entonces, este libro, este tema de la alianza, lo que busca es hacernos entender que esta nueva alianza se centraba en la adhesión sincera del hombre a Dios, fuera de todo formalismo ritual. Y Jeremías encarna esta relación personal con Dios con una profundidad única y por eso le permite este diálogo apasionado que tantas veces vemos a Jeremías hablando con Dios con un diálogo tan apasionado, ¿no? Pero en este diálogo apasionado, en donde él casi tutea con Dios, siempre es consciente de la grandeza de con quien está hablando, de aquel que tiene en su mano los designios de toda la humanidad y que podía dirigir todas las cosas según su beneplácito divino. Bueno, no me dio tiempo de acabar. La teología ¿cómo se llama? María. Nos emocionamos, pero bueno, ahorita doy la palabra. Dejamos para la semana que viene terminar este tema del mensaje teológico, que nos quedarían 3 cosas más por ver, y empezaríamos con el libro de las Lamentaciones, por si alguien quiere empezar a leer, un libro cortito, pero contundente. Pongo pausa aquí y